50 clásicos de la psicología, capítulo 41. Vilayanur es Ramachandran. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el yo? Las preguntas de tal envergadura han quedado reservadas para los filósofos durante miles de años. Ahora, con nuestro conocimiento cada vez más avanzado del propio cerebro, la ciencia está entrando en el debate. B. S. Ramachandran, uno de los neurocientíficos más destacados del mundo, dice que el estudio del cerebro es todavía demasiado joven para tejer una teoría global de la conciencia del mismo modo que hizo Einstein con la teoría de la relatividad, pero que quizás nos hallamos en los primeros estadios de tal comprensión. Fantasmas en el cerebro, investigando los misterios de la mente humana, escrito por Sandra Blakeslee, es un bestseller que presenta la incursión de Ramachandran en los misterios de la mente y constituye una revelación. Después de leer este libro, ya nunca serás capaz de levantar el brazo o coger una taza y dar por supuesto que algo es obvio. Mientras que los científicos suelen desarrollar teorías y luego hallar las evidencias que los apoye, Ramachandran hace lo contrario, integrando las anomalías médicas que la ciencia corriente no puede explicar fácilmente. Para los lectores interesados en psiquiatría, quizá el mensaje más destacado del libro es que muchos casos que se diagnostican como locura se comprenden ahora mejor como disfunciones de los circuitos cerebrales. Aparentemente, las conductas locas puede que no signifiquen que una persona esté loca. Además de acompañarnos a dar un paseo por la anatomía craneal elemental, el libro es entretenido. El Ramachandran, aficionado a Sherlock Holmes, admite que él no es el científico corriente que uno espera, e incluye citas de Shakespeare y del gurú y sanador holístico Deepak Chopra, así como referencias a Freud y a la religión hindú. En lugar de alardear de sus logros académicos, revela su deuda intelectual con los libros de ciencia popular. Tal amplitud de espíritu hace que Fantasmas en el cerebro sea una lectura agradable, aunque nunca hayas oído hablar del tálamo o del lóbulo frontal, aunque puede divagar un poco. El estilo informal de Ramachandran transmite su asombro y su sorpresa respecto a cómo una masa de células grises húmedas puede crear autoconocimiento y conciencia. Los pedacitos del cerebro. Ramachandran señala el hecho asombroso: un pedacito de tu cerebro del tamaño de un grano de arena contiene 100.000 neuronas, 2 millones de axones y 1.000 millones de sinapsis, todas hablando entre sí. Detalla las distintas partes, incluyendo los 4 lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital, que forman las 2 mitades de la nuez. Cada uno de estos hemisferios controla el movimiento del lado opuesto del cuerpo. La mitad izquierda controla el movimiento de nuestro lado derecho y viceversa. El hemisferio izquierdo tiende a ser la parte del cerebro que habla todo el tiempo, ya sea mentalmente o verbalmente. El aspecto racional de la conciencia. El derecho se relaciona más con nuestras emociones y con una conciencia holística de la vida. Los lóbulos frontales a menudo se consideran la parte más humana del cerebro, aquella en la que se basaría la sabiduría, la capacidad de planificar y de juzgar. Otros rasgos abarcan el cuerpo calloso, una banda de fibras que conecta las 2 mitades, la médula oblonga, en la parte superior de la médula espinal, que regula la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y la respiración, el tálamo, que se asienta en el centro del cerebro y a través del cual todos los sentidos, excepto el olfato, se transmiten. No obstante, se trata de una parte primitiva del cerebro. Por debajo de aquel está el hipotálamo, relacionado con los impulsos como la agresión, el sexo y el miedo, y también con las funciones hormonales y metabólicas. A pesar de este conocimiento básico, observa Ramachandran, todavía no estamos seguros de cómo se producen el recuerdo y la percepción. Por ejemplo, ¿se hallan los recuerdos afincados en partes concretas del cerebro o es la memoria más holista, implicando a todo el cerebro? El autor sugiere que ambas explicaciones pueden ser ciertas, ya que mientras partes concretas del cerebro tendrían ciertos trabajos, solo comprendiendo cómo interactúan es como comenzamos a aproximarnos al entendimiento de lo que constituye la naturaleza humana. Los miembros fantasma. ¿A qué se refiere el título Fantasmas en el cerebro? Ramachandran es conocido sobre todo por su trabajo con personas que experimentan miembros fantasma. Después de una amputación o una parálisis, una persona notará todas las sensaciones normales del miembro. Lo peor que todo eso es que tales personas pueden experimentar realmente mucho dolor en sus miembros fantasma. Ramachandran se pregunta cómo y dónde se generaban estos fantasmas en el sistema nervioso. ¿Por qué la sensación de tener un miembro permanece congelada en el cerebro después de la amputación? A través de ciertos experimentos y de trabajar con pacientes, explica la sensación de miembro fantasma así.
Fundamentalmente, el cerebro tiene una imagen del cuerpo, una representación de sí mismo que incluye los brazos y las piernas. Cuando se pierde un miembro, puede necesitarse un tiempo para que el cerebro se acostumbre a este hecho. La concepción convencional es que, en estado de shock por la pérdida de un brazo o una pierna, las personas ponen en acción un pensamiento ilusorio basado en el deseo de que el miembro esté todavía ahí, o llega a negar que lo haya perdido. Pero Ramachandran señala que la mayoría de las personas que él ve no son neuróticas y sin embargo tienen vívidas sensaciones de su uso. Esto sugiere que el cerebro está fuertemente programado para la coordinación de los miembros y quiere disfrutar de ese incluso cuando la información sensorial le dice que no hay nada que mover ahí. Mencionó otro caso en el que una chica utilizaba frecuentemente sus dedos para hacer círculos sencillos en aritmética. Lo sorprendente es que había nacido sin antebrazos. Lo que generalmente pasa cuando una persona pierde un miembro es que su cerebro sigue enviando señales para utilizarlo, pero con el tiempo, la retroalimentación de que no hay miembro es suficiente para que las sensaciones se detengan. A diferencia de los amputados, no obstante, las personas ya nacidas sin brazos nunca han recibido la retroalimentación sensorial de sus muñones de que algo haya cambiado, de modo que su cerebro puede seguir creyendo que tiene brazos para usar. Negación de la parálisis de miembros. La anasognia es un síndrome en el que un paciente, obviamente en su sano juicio, en la mayoría de los sentidos, niega que su brazo o su pierna se haya paralizado. Pero la negación sucede solo si se trata del brazo o la pierna izquierdos. ¿Qué produce ese desorden? ¿Es solo pensamiento ilusorio y por qué solo en los miembros izquierdos? La explicación de Ramachandran supone la división del trabajo entre los dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo trabaja para crear sistemas de creencias o modelos de la realidad. Es conformista por naturaleza y siempre intenta aferrarse tenazmente al modo como las cosas han sido hasta ahora. Por tanto, cuando tiene una nueva información que no encaja en el modelo, emplea mecanismos de defensa de negación o represión para mantener el status quo. Por el contrario, la función del hemisferio derecho es poner en cuestión el status quo y buscar incoherencias y signos de cambio. Cuando todo el hemisferio derecho está dañado, el hemisferio izquierdo se halla libre para perseguir sus negaciones y confabulaciones. Sin la comprobación de realidad del derecho, la mente se desliza por un camino de autoengaños. Preservar el yo a toda costa. El trabajo de Ramachandran con personas que viven con anasognia parece demostrar la idea freudiana de los mecanismos de defensa, esto es, pensamientos y conductas cuyo propósito es proteger la idea que tenemos de nosotros mismos. La tarea de la neurología es descubrir por qué la gente racionaliza y evita la realidad. Lo que sucede es que supone consideraciones de la programación cerebral en lugar de referencias a la psique. Los pacientes en modo de negación son el mejor camino para investigar, esto porque sus mecanismos de defensa están concentrados y amplificados. El cerebro hará todo lo posible por conservar un sentido del yo. Este quizás se desarrolló porque el cerebro y el sistema nervioso abarcan tantos sistemas distintos que se necesita una ilusión especial para mantenerlos unidos. Para sobrevivir, para ser sociales, para tener pareja, necesitamos tener la experiencia de ser un ente autónomo que se hace cargo de todo ello. No obstante, esa parte nuestra que está al cargo, en realidad, es solo una pequeña parte de todo nuestro ser. El resto sigue adelante automáticamente como un zombi. Casos extraños y asombrosos. Ramachandran habla de Thomas Kuhn y su influyente libro, Las estructuras de las revoluciones científicas, que señaló cómo la ciencia tiende a barrer las anomalías debajo la alfombra hasta que puedan hacerse encajar en teorías establecidas. Pero la concepción de Ramachandran invierte este planteamiento y advierte que podemos acercarnos más a las generalidades resolviendo los casos extraños. Fijémonos en 3 de estos casos descritos por él. Los pacientes que no utilizan un hemisferio son indiferentes a los objetos y acontecimientos en el lado izquierdo del mundo, a veces incluso indiferentes al lado izquierdo de su propio cuerpo. Elena no se come la mitad del lado izquierdo de su plato, no se maquilla el lado izquierdo de su cara, ni siquiera se cepilla los dientes del lado izquierdo de la boca. Aunque alarmante para los que viven con ella, este estado no es tan infrecuente y a menudo se presenta tras un golpe en el cerebro derecho, especialmente en el lóbulo parietal derecho. El delirio de Capgras es un raro estado neurológico en el que el paciente, sus propios padres, hijos, esposa o hermanos le parecen impostores
El paciente puede identificar a estas personas, pero no experimenta ninguna emoción cuando contempla sus rostros, lo que lleva al cerebro a crear la suposición de que deben de ser impostores. En términos neurológicos, hay una desconexión entre el área de reconocimiento de las caras, en el córtex temporal, y la amígdala, puerta de entrada al sistema límbico, que ayuda a generar las respuestas emocionales a rostros determinados. El síndrome de Cotard es un extraño estado en el que las personas creen estar muertas, afirman oler su carne putrefacta y ver gusanos arrastrándose por su esqueleto. Ramachandran sugiere que esto ocurre por un fallo en la conexión entre las áreas sensoriales del cerebro y el sistema límbico, que se ocupa de las emociones. Los pacientes literalmente no sienten ya ningún tipo de emoción y por tanto se desapegan de la vida. El único modo de que su cerebro pueda hacerse cargo de la situación es suponer que ya no están vivos. ¿Qué es la conciencia? Esos extraños casos, dado que resulta más fácil organizar experimentos en torno a ellos, puede revelar cómo funciona la mente normal. Damos por supuesta nuestra representación del mundo, pero si nuestra programación se trastorna un poco, toda la concepción de lo que es real y lo que no lo es puede venirse abajo. Comenzamos a entender que nuestro sentido de la realidad se parece más a una sofisticada ilusión diseñada para permitirnos seguir nuestro camino en el mundo y sobrevivir. Si tuviéramos que ocuparnos del acto de percepción pura cada segundo, nunca realizaríamos nada. Necesitamos presuponer una determinada parte de la percepción de la realidad, y normalmente el cerebro lo hace de manera brillante. Solo cuando las cosas van mal nos damos cuenta de lo sutilmente equilibrada que se halla la conciencia. La amígdala y los lóbulos temporales desempeñan un papel fundamental en la conciencia. Sin ellos, dice Ramachandran, seríamos realmente robots, incapaces de saber el sentido de lo que hacemos. No solo tenemos circuitos cerebrales que nos dicen cómo hacer las cosas, sino que tenemos también senderos que nos dicen por qué las hacemos. Dedica todo un capítulo a la relación entre el sentimiento religioso agudo y la epilepsia del lóbulo temporal. Cuando esta parte del cerebro sufre un ataque, la persona de pronto puede verlo todo de un modo intensamente espiritual. Establecer los diferentes significados de las cosas, incluyendo la capacidad de plantear el hecho de que somos conscientes, es lo que distingue a los seres humanos de los otros animales. Pero si esta capacidad se daña o se altera, es posible que la gente experimente demasiado significado. Comentarios finales. Ramachandran dice que la mayor revolución en la historia de la raza humana será cuando comencemos realmente a comprendernos a nosotros mismos. Ha hecho un llamamiento para una mayor financiación de la investigación sobre el cerebro, no solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino porque es ahí donde se originan todas esas cosas desagradables: la guerra, la violencia y el terrorismo. La neurología ofrece conocimiento de la anatomía y de los circuitos cerebrales, y para empezar necesitamos todo eso. Pero la tarea más amplia consiste en comprender la relación entre una masa de células grises y el sentido que tenemos de ser individuos libres, incluso si, como sugiere Ramachandran, el sentido del yo es una sofisticada ilusión creada por nuestro cerebro para asegurar que nuestros cuerpos sobrevivan. También lo es como interactuamos con el universo en un nivel filosófico o espiritual. Esto es único en el mundo animal, por tanto, deberíamos tratarlo como algo precioso y merecedor de un estudio mucho más extenso. Vilayanur es Ramachandran. Vilayanur Ramachandran creció en la India y obtuvo su licenciatura en la Facultad de Medicina Stanley en Chennai, Madras, y su doctorado en la Universidad de Cambridge. Actualmente es director del Centro de Estudios del Cerebro y la Cognición en la Universidad de California, San Diego, y profesor adjunto de Biología en el Instituto Salk de Estudios Biológicos. Entre los premios logrados se cuenta la medalla Arends Kapper de Holanda, una medalla de oro de la Universidad Nacional de Australia y ser miembro de honor de All Souls College de Oxford. Ramachandran ha pronunciado series de conferencias importantes por todo el mundo, incluyendo las conferencias RAID el año 2003 en Gran Bretaña y la década de conferencias sobre el cerebro para la Institución Nacional de la Salud Mental en Estados Unidos. Fantasmas en el cerebro se convirtió en un documental en 2 partes que se proyectó en el Canal 4 del Reino Unido y en PBS en los Estados Unidos. Otros libros suyos son Enciclopedia del Cerebro Humano, La Mente Emergente y Un Breve Paseo por la Conciencia Humana. La coautora, Sandra Blakeslee, es una escritora científica que trabaja en New York Times, especializada en neurociencia cognitiva. 1961. El proceso de convertirse en persona.
Si puedo proporcionar un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma la capacidad de utilizar esa relación para crecer y se producirá un cambio y un desarrollo personal. Parece que gradual y dolorosamente el individuo explora lo que hay detrás de la máscara que presenta al mundo, e incluso detrás de la máscara con la que se ha estado engañando a sí mismo. De este modo, cada vez más se convierte en sí mismo. No hay una fachada de conformismo ante los otros, no una negación cínica de todo sentimiento, no un frente de racionalidad intelectual, sino un proceso viviente, que respira, que siente, que fluctúa. En resumen, se convierta en una persona. En resumen, la relación o interacción auténtica es aquella en la que te sientes cómodo siendo tú mismo y en la que la otra persona ve claramente tu potencial. Obras relacionadas: Robert Bolton, Habilidades personales; Milton Erickson, Mi voz irá contigo; Abraham Maslow, Alcances de la naturaleza humana; Fritz Perls, Terapia Gestalt; Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Hinn, Conversaciones difíciles. Y así hemos llegado a la conclusión de otro capítulo de 50 clásicos de la psicología. Espero que haya sido de su agrado. No se olviden suscribirse, darle like porque vendrán más cosas obviamente y nos andaremos topando en un futuro posible. Bye.